Tenía sus manos que ensangrentadas, dice la palabra, pero era un hombre conforme al corazón de Dios. Y dice que cuando él tuvo esta tremenda crisis, él pudo enfrentar el problema a la manera de Dios. Y en esta mañana, ese es el reto nuestro, ese es el reto que tenemos, cómo enfrentar la crisis a la manera que Dios quiere, para que Dios se agrade de nosotros y nos ayude, ¿verdad? Que eso es lo que nosotros queremos. Dice que cuando David y sus hombres llegaron a Ziklag, se encontró que los amalecitas habían invadido la región de Negev y Ziklag y se habían llevado, incendiado, se habían llevado las mujeres, los niños, habían hecho y deshecho. Y cuando él llegó allí, que venía con sus hombres, dice que David y la gente que le acompañaban lloraron hasta que le faltaron fuerzas para llorar. ¿Cuántos de nosotros hemos llorado hasta que nos han faltado fuerzas para llorar? Porque yo he llorado que me han faltado fuerzas hasta llorar, ¿verdad? Hasta para poder seguir llorando. Pero la diferencia es que lloramos. O sea, como humanos, con sentimientos lloramos. Pero no nos quedamos allí en la desesperación, que yo estaba comentando hoy cuando estábamos orando, ¿verdad? El grupo que estaba orando temprano aquí, que había ocurrido 5 suicidios en esta semana. O sea, y yo pensando en esta porción, ¿verdad?, de que posiblemente ellos lloraron, desesperados por la situación que tenían, no sabemos, ¿verdad? Pero se quedaron ahí, en la desesperación, y no buscaron al Señor. David buscó al Señor. Dice que hasta pensaron la gente en apedrear a David. Miren qué clase de problema tenía David. Ellos habían ido a una guerra que según dice la palabra, tampoco le había pedido permiso al Señor de eso. Él se había ido sin haber consultado al Señor. Pero cuando llegaron allí, que tuvieron esa crisis tan grande, que se habían llevado todas las mujeres, se habían llevado los niños, habían quemado, habían apedreado, encontraron un lugar desierto, hasta dice que David lloró. Pero David halló fuerza y fortaleza en el Señor su Dios. ¿Y qué hizo David? David hizo lo siguiente. Dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Abimelec, traedme el efod, y consultó a Jehová para tomar la decisión de lo que debía hacer. Allí tomó la decisión. O sea, cuando nosotros estamos en situaciones, aunque nosotros hayamos tomado pasos que no están en la voluntad del Señor, pero si en el momento en que estamos confrontando la crisis nos volvemos al Señor, el Señor te escucha. Siempre Él está, siempre Él está. O sea, que entonces no pensemos, ay, pero que yo no le consulté, pues entonces yo no estaba en la voluntad, pues fíjate, yo no lo voy a volver otra vez a consultar, porque... Y allí nos perdemos en esa mentalidad, y allí es que perdemos la perspectiva de vida. Y él dice que fue al sacerdote y le dijo, tráeme el efod. Y empezó a orar al Señor y consultó. La verdadera fortaleza del alma y del espíritu, señores, viene de Dios. De ninguna otra parte. Cuando todo lo demás se cae, la responsabilidad de nosotros es levantar la vista y ver al Señor que está allí diciéndote, no temas. Yo he vencido al mundo que te quiere aniquilar. Yo he vencido a ese mundo. Dios siempre tiene la respuesta precisa. David no consultó a Dios para ir a Sidón, pero aprendió la lección como por lo que le ocurrió allí, ¿verdad? Él aprendió la lección como nosotros hemos aprendido la lección, a fuerza, a dolor, a bofetadas, a lo que sea, a golpe. Mi esposo aprendió la lección, ¿verdad? Muchos han aprendido la lección cuando han tomado decisiones que no han sido las decisiones correctas, que no fueron ni tan siquiera consultadas, ¿verdad? Así es que
aprendió la lección David. Así que Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Y fíjense que David ni siquiera consultó al sacerdote, sino que le dijo, tráeme el efod. Hay veces que nosotros tenemos que ir nosotros, no buscar a nadie, para que nos ayude a ir ante el Señor, ir nosotros ante la presencia del Señor, nosotros mismos, ir al altar. Voy ante la presencia del Señor. Y ante la presencia del Señor, allí entonces consultar. Fíjate que él le dijo, tráeme el efod. ¿Y qué es el efod? El efod es una vestidura sacerdotal, ¿verdad? Que cuando el sacerdote y el rey querían consultar a Dios, lo hacían a través del efod. Y Dios siempre le contestaba. Y el efod era como si fuera un chaleco, una cubierta llena de piedras, ¿verdad? Así es que, y sin eso ellos no se presentaban ante el Señor. Y hay dos piedras principales que se destacaban en ese efod. Significaban luz y significaban perfección. Esas dos piedras. Pero fíjate, si nosotros luz y perfección, lo podemos decir que es la palabra del Señor y el Espíritu Santo. Esas son las dos cosas que nosotros necesitamos para ir ante la presencia del Señor. La palabra y el Espíritu Santo. La primera, la palabra, nos presenta la verdad que nos hará libres. La palabra es la que nos hace libres. Es el lugar de referencia, es donde nosotros vamos a encontrar la respuesta a nuestra situación. Es la que nos lleva a la verdad. Y el Espíritu Santo, ¿qué hace? Nos guía, nos redarguye, nos convence de que estamos haciéndolo mal para que lo hagamos bien. Habla a nosotros, a nuestro espíritu, y nos convence de esa verdad que es Cristo Jesús. Si nosotros hacemos eso, Dios nos va a conceder la victoria, hermanos. La fortaleza del Señor siempre terminará en victoria. Siempre terminará reivindicándote. Nos devolverá lo que se ha perdido. Aleluya. Nos retornará la alegría. La fortaleza del Señor nos cambia la perspectiva de vida. Repara relaciones rotas.